Muy buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos en Cristo Jesús. Ese es el estado natural de los hijos de Dios. Hoy quiero compartirte una palabra, le puse por título Cartas Abiertas. Y realmente los hijos de Dios, la Escritura dice que somos cartas abiertas, leídos por todos. Y continuamos hablando acerca de la herencia, porque Cristo es nuestra herencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en ese entendido de que Cristo es nuestra herencia, la mayor herencia que nosotros tenemos, la herencia incorruptible, la herencia que nadie puede quitar de nuestras vidas es Cristo. Y nosotros fuimos llamados a esta tierra para administrar esa herencia que es Cristo, para expresar esa herencia en nuestra vida. Nosotros somos uno en Cristo. El mensaje del nuevo pacto es que nosotros somos uno en Cristo. Y este mensaje de que nosotros somos uno en Cristo es un mensaje muy poderoso. Porque lo que está hablando es que ahora nosotros nos conducimos en Cristo en unidad. Si usted analiza la Escritura habla acerca del matrimonio, ¿verdad? Pero pareciera, cuando tú lo estás leyendo, que está hablando, dice, maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, pero termina diciendo algo, una frase que es muy poderosa, dice, yo digo esto acerca de Cristo. Y cuando está diciendo estas palabras que dice acerca de Cristo, está poniendo el ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia, que es su esposa, dio la vida por la iglesia, dice, la limpió y la santificó. Por lo tanto, nosotros debemos, en lo natural, en el matrimonio, debemos de vernos en el matrimonio como Cristo vio a su iglesia. Y debemos de aprender a operar en el poder del uno. La misma Escritura nos lo sigue diciendo que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, grandes cosas harán. Por lo tanto, el que nosotros nos podamos ver como uno en Cristo es de suma importancia para que nosotros podamos expresar la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros se nos revela la unidad en Cristo, nosotros nos convertimos en gente que modela el reino aquí en la tierra. La Escritura también dice acerca de nosotros que fuimos constituidos ministros competentes de un nuevo pacto y nuestra responsabilidad en esta tierra es de llevar una vida congruente. Fíjese lo importante a lo que nos lleva la Escritura, a que nosotros podamos llevar una vida congruente. La pregunta aquí es, ¿congruente a qué? ¿O congruente a quién? Al reino. Al reino al cual nosotros ahora pertenecemos, porque usted, la Escritura dice que usted es ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, lo que se le exige a usted como ciudadano del reino de los cielos es que su vida sea una vida congruente. Es que su vida sea una vida que muestre la grandeza del reino. Es que su vida sea una vida que hable del reino al cual usted pertenece. Y eso es muy importante. Porque no está hablando de que, miren, a veces nos quedamos en no, mucho hace con congregarse, no. Realmente congregarte es lo mínimo que puedes hacer. Congregarte es lo mínimo que puedes hacer porque cuando tú te congregas estás siendo entrenado, estás siendo capacitado, estás conociendo la realidad espiritual que ahora tú tienes en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, cita de la siguiente manera.
¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se le escriban tales cartas en el nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Cada uno de nosotros somos cartas que todo el mundo lee. Eso es algo muy importante. Cada uno de nosotros, si puedes ahí decirle al que está a tu lado, así sacúdelo poquito, sacúdelo tantito, no tan feo, sacúdelo tantito y dile, cada uno de nosotros somos cartas que todo mundo lee. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿qué están leyendo en esa carta? ¿Qué es tu vida? ¿Qué está leyendo la gente? ¿Qué mensaje está percibiendo la gente en esa carta que eres tú? ¿Qué mensaje no verbal está expresando tu vida? Porque hay un mensaje verbal, hay un mensaje no verbal. Entonces, ¿qué mensaje está dando tu vida? Por eso es importante. La Escritura dice que somos cartas abiertas y leídas por todos. Ahora, ¿será importante para nosotros el testimonio? Claro que sí. El testimonio es muy importante para nosotros como hijos de Dios, porque somos cartas abiertas. Lo que Dios dice a usted, su vida es una carta abierta. Su vida es una carta que todo mundo va a leer. Y en esa carta mucha gente va a ver a Cristo. Lo que la gente debe de ver es cómo administramos la herencia, cómo administramos a Cristo, el incremento de Cristo, la madurez en Cristo y la expresión de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que la gente va a leer. La gente, mira, a la gente tú le puedes decir, no, es que yo ayuno, yo oro, yo leo la Escritura, pero si el mensaje que como carta estás dando no es ese, pues lo que estás diciendo solamente es, o lo que le estás diciendo a la gente es que eres una persona religiosa. Porque lo que realmente la gente está buscando en ti es el mensaje de vida, de la vida del Espíritu que habita en ti. Nuestra competencia o capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser ministros. Nuestras capacidades se encuentran en Cristo. Es por ello que urge el incremento y la expresión de Cristo en nuestra vida. Entonces, somos ministros de un nuevo pacto. Ministros de un pacto, dice la Escritura, del Espíritu. Un pacto donde ahora el Espíritu es el que gobierna, es el que guía, es el que muestra, es el que ilumina la dirección que nosotros llevamos. Sabemos que dentro de la Escritura había un pacto de letra o un pacto que fue escrito o la ley. Nosotros no podemos traer ese pacto al pacto en el cual Dios nos ha colocado a nosotros. Porque la ley sí consistía
en ritos, consistía en sacrificios, consistía en una serie de cosas donde el hombre tenía una participación, donde Dios decía, si tú haces esto, yo te doy esto. Pero en este pacto, Dios nos ha dado todo en Cristo. Y en este pacto nosotros no hacemos para hacer, sino en este pacto porque somos, hacemos. Porque Él nos ha dado el poder ahora de su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros entendamos quiénes somos y porque sabemos quiénes somos, hagamos o vivamos de acuerdo a su voluntad. Entonces te decía que nosotros administramos la herencia y administrar la herencia que es Cristo exige congruencia porque somos cartas en las cuales la gente lee a Cristo. Quiere decir esto que los parámetros de vida que ahora nosotros tenemos ya no son terrenales. Los parámetros en los cuales nosotros ahora nos regimos son parámetros celestiales porque tenemos una competencia espiritual que nos permite hacer y cumplir las exigencias que Dios tiene para nuestra persona. Colosenses 3, del 1 al 3 cita así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí está hablando, esta porción de la Escritura está hablando de pensar o de ocupar la mente en las cosas celestiales. Fíjate lo que nos está diciendo la Escritura. Dice que pensemos o que ocupemos nuestra mente en las verdades espirituales, en las verdades celestiales, en las verdades eternas, en las verdades, dice, de arriba. Ahora, necesitamos entender esto. La verdad del cielo dice que nosotros hemos muerto. Ahora, cuando decimos, si yo te preguntara, ¿cuántos muertos hay aquí? ¿Cuántos muertos hay aquí? Hay muchos medios vivos, otros pasados de vivos. Pero fíjate, la Escritura está hablando de eso, de que nosotros estamos muertos. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. ¿Cómo es que tú resucitas? ¿Qué tiene que hacer una persona para poder resucitar? Primero tiene que morir, ¿verdad? Para poder resucitar a una persona primero tiene que morir. No puede resucitar a un vivo, ¿o sí? ¿No? Entonces debemos de entender esto. Por eso cuando te preguntaba, ¿cuántos muertos hay aquí? Nosotros hemos muerto a la antigua naturaleza. Y eso lo dice la Escritura. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros hemos resucitado a una vida nueva, una vida espiritual, una vida que pertenece al ámbito celestial. Entonces, hemos pasado de muerte a vida. Y esto quiere decir que aunque nosotros hemos pasado de muerte a vida, tenemos que entender algo, porque la Escritura es muy clara cuando dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Por lo tanto, también experimentamos muerte de la naturaleza de pecado. Pero el problema es que cuando nosotros conocemos esta verdad, nosotros decimos, pero yo sigo siendo el mismo, porque algo que Dios no tocó es el alma tuya. Y el alma tuya sigue siendo la misma. Entonces, el trabajo que ahora nosotros tenemos es en hacer entender al alma que tenemos de que ahora nosotros
nos hemos rendido o nuestra vida ahora le pertenece a Dios, donde Él, desde el espíritu nuestro, su espíritu unido al espíritu nuestro, ahora toma el control y gobierna nuestras vidas. Y usted tiene que hacerle entender a su alma que ya no es ella la que gobierna, sino que ahora es Cristo el que gobierna en usted. Ahora, esto se escucha muy sencillo así. La pregunta es, ¿qué dice su alma? El alma se resiste, porque el alma acostumbrada a siempre llevar el control de todo, no puede concebir que ahora ya no tiene el control de todas las cosas, sino que ahora tiene que sujetarse al gobierno o reconocer el gobierno del Espíritu. Por eso es que la Escritura en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, 5, cita lo siguiente. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y ahora, en esta porción de la Escritura, cuando dice de hacer morir, hay muchas cosas del alma que se tienen que hacer morir. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, dice, pues a mí no me están hablando, ¿verdad? Le estarán hablando y podemos poner nombre y apellido, ¿verdad? Pero es que nosotros a veces nos escandalizamos. ¿Sabías que dentro de los parámetros divinos, este es otro problema que traemos nosotros de la religión? La religión nos enseñó a catalogar los pecados. La religión nos enseñó a usar una medida, ¿verdad? Que se llama el pecadómetro. El pecadómetro dice, no, este es un pecado venial, este sí es mortal, este es... Pero ¿sabías que delante de Dios el pecado es pecado? ¿Sí? Delante de Dios pecar es errar al blanco. No, pero yo no soy como Carlos, ¿verdad? O sea, yo soy más menos. No, entonces... Sí te das cuenta cómo a veces nosotros o nos enseñaron a darle medida a los pecados, pero delante de Dios el pecado es pecado. Entonces puede ser algo que tú consideres tan sencillo, pero lo que la Escritura nos está recomendando es que nosotros hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan en nosotros. Estas cosas que te acabo de leer, nosotros las clasificamos como gravísimas, ¿verdad? Pero hay cosas que no las clasificamos de este modo y también son un estorbo para la expresión de Cristo. Te voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? La carta a los Gálatas 5, 19, 21, y aquí ya va bajando un poquito el margen y a lo mejor dice, ay, todavía aquí me toca un refilón, ¿verdad? Y fíjate lo que dice la carta a los Gálatas 5, 19 al 21. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí como que si se tratara de medir, como que se le bajaron unas cuantas rayitas y como que se hizo más amplio el espectro de esto y como que dice, ay, aquí sí ya me tocó. Porque aquí no hay enojones, ¿verdad? No hay gente iracunda aquí, ¿no? En otras iglesias sí. Gente celosa, aquí no hay. ¿No? Entonces, sí te das cuenta, pero lo que yo quiero que podamos entender es que
que realmente la Escritura nos está diciendo que todas estas cosas no pertenecen a la vida nueva. De hecho, quiero aclarar que cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, está diciendo que estas personas no se dejan gobernar por Dios. No está hablando de que no tienen salvación o de que van a perder su salvación. No está hablando nada de eso. Reino no tiene que ver con salvación. Es gobierno. Entonces está diciendo que estas personas no son personas gobernables por Dios porque no se dejan gobernar por Dios, porque han decidido no entrar dentro del gobierno de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos despojemos de estas cosas, que hagamos morir estas cosas que dice que están en nosotros. ¿Y dónde se alojan todas estas cosas? ¿Dónde es el centro de operación de todas estas cosas? En el alma. El alma es el centro de operación. Por lo tanto, la Escritura por eso nos está diciendo que seamos personas que nos dejemos gobernar por el Espíritu de Dios, que dejemos atrás todas estas cosas. Cuando la Escritura dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, está hablando de que somos competentes por la obra de Cristo. La competencia que nosotros tenemos para dejar a un lado todas estas cosas es porque Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo para que nosotros decidamos de una manera correcta vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Escucha esto, cuando el alma se renueva y entiende su realidad en el Espíritu, todo esto se vuelve solamente historia. Porque nosotros estamos vestidos del nuevo hombre. En la semana una persona me decía, es que tú ¿quién eras? Me decía, es que tú hacías esto y esto y esto. Le digo, tú mismo lo estás diciendo, hacías. Porque he entendido la vida que ahora tengo en Cristo. Cuando hay mucha gente que te va a señalar, pues dice, es que tú hacías esto. Cuando te señalen que tú hacías, está perfecto. Si te señalan que tú estás haciendo, ese es un problema. Porque acuérdate que nosotros nacimos de nuevo, ¿sí? Y de parte de Dios, Dios te ve a ti como si nunca hubieses pecado. La gente tal vez te va a seguir viendo igual. Porque hay un dicho que dice que crees fama y que te eches a dormir. La fama la tienes, ¿verdad? Pero si tú has entendido la vida que ahora tienes en Cristo, tu vida debe ser una vida que muestre la grandeza de Dios. Tu vida debe ser una vida que muestre que estás vestido del nuevo hombre creado según Dios, del nuevo hombre que es en Cristo. Romanos 8, 20 al 21 cita así. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que sea liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Sabes cuándo nos unimos a la gloria de los hijos de Dios? Cuando entendemos nuestra realidad espiritual. Cuando, aunque sí, venimos de una vida que era incongruente, de una vida que no tenía parte con Dios, ahora entendemos, ¿verdad?, que estamos unidos y nos unimos a la gloria de Dios, a la manifestación y la expresión de la grandeza de Dios en nuestra vida. Nuestra vida quedó liberada totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos que entender que en nuestra mente ahora tiene que entender o tiene que tener una renovación. Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene una renovación en su mente? ¿Qué pasa cuando una persona sigue esclavizada? ¿Cómo será la administración de Cristo de una persona que sigue esclavizada? Pues no hay una correcta administración, ¿verdad? Imagínate que quien está presidiendo esta reunión en este momento fuese una persona amargada. ¿Qué mensaje te estaría
dando a ti. Frustrada. Enojada. ¿A ti te gustaría recibir un mensaje de una persona enojada, frustrada? ¿No? Y porque muchas veces queremos que la gente reciba ese mensaje. Porque acuérdate que todos nosotros somos ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. Somos cartas abiertas y leídas por todos. Por eso es que la Escritura nos recomienda que hagamos morir lo terrenal. Cuando nosotros recibimos la palabra de salvación, esa palabra de salvación que nosotros recibimos tiene la capacidad de sanar todo aquello que estuvo dañado. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento y a ciertos niveles en nuestra vida, pues fuimos dañados en todas las etapas de nuestra vida o en la mayoría de las etapas de nuestra vida. Pero la palabra de salvación tiene la capacidad de sanar aquello que fue dañado. Ahora, yo busqué en el diccionario la palabra sanar, y la palabra sanar dice así: restituir a alguien la salud que había perdido o curarlo. Entonces, lo que Dios ha hecho en nosotros es traer una sanidad. Nos ha sanado, pero nosotros tenemos que entender lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Porque no podemos seguir viviendo como vivimos siempre. Y la Escritura, esta porción de la Escritura, muchos pastores, predicadores, siempre cuando hay una necesidad de sanidad física en las personas, pues citan esta porción de la Escritura que está en Isaías 53:5, que habla acerca de la sanidad. Pero yo siempre entendí que esta porción de la Escritura habla de una sanidad espiritual. Porque aunque una persona que experimenta una sanidad espiritual, créeme que aunque esté enferma físicamente, va a ser más fácil que pueda tener una sanidad física. Y esta Escritura dice así: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados o curados. Entonces, esa obra de Cristo, esa obra consumada, trajo sanidad a nuestra vida. Trajo, o curó la parte espiritual que nosotros no teníamos, sino que nos trajo sanidad. Cuando una persona espiritualmente entiende y se sabe espiritualmente sano en Cristo y entiende la vida del Espíritu, créeme que lo demás que tenga, si Dios lo permite, va a ser más fácil que experimente una sanidad en lo físico. Y te digo, si Dios lo permite, si está dentro del propósito de Dios, porque algo que también tenemos que entender, que nos vamos a enfermar y que nos enfermamos y que vamos a morir también, ¿verdad? Eso no es algo que o alguien está pensando que no va a morir. Físicamente sí, espiritualmente somos eternos y solamente vamos a trascender. En la semana también le explicaba a una persona, ¿verdad? Que hablábamos acerca de la muerte y para nosotros la muerte es un misterio, porque en sí no sabemos exactamente qué es lo que vamos a experimentar. La Escritura nos habla que vamos a estar con el Señor, que somos eternos, pero a alguien le gustaría ya investigar ya
A ver, todavía no, ¿verdad? Todavía, yo sé que todavía no. Entonces, pero poníamos, y yo escuché en alguna ocasión el ejemplo del embarazo. ¿Qué pasa cuando un bebé está en el vientre de la madre? ¿Qué es lo que pasa? Está en un ambiente totalmente diferente al ambiente que va a tener o experimentar cuando nazca. Durante 9 meses el bebé está habituado y experimentando en un mundo líquido. Y imagínate que al bebé le pudieran explicar, mira, cuando tú nazcas, vas a respirar. ¿Cómo le puedes explicar a un bebé que va a respirar cuando nazca? Si en el mundo en el que él vive, todo el tiempo ha recibido el oxígeno y ha recibido el alimento a través del cordón. ¿Cómo le explicas? Pero resulta que cuando el bebé nace, o respira. ¿Sí? Y así es el paso de esta vida a la eternidad o la muerte. Realmente tenemos lo que la Escritura nos muestra, pero sabemos que la Escritura lo que dice acerca de nosotros es verdad. Y tenemos una esperanza segura en Dios. Entonces, no se puede ser un buen administrador si nosotros todavía acarreamos traumas en nuestra vida. Por eso es que la Escritura dice que hagamos morir lo terrenal, que nos despojemos de todo aquello, de todo peso que nos asedia. No podemos administrar, no podemos ministrar a Cristo a las demás personas si nosotros todavía traemos arrastrando cosas terrenales en nosotros. El espíritu resucitado trabaja con el alma hasta hacerla morir o que se sujete al orden espiritual. Nosotros tenemos que aprender o estamos entrenando o enseñando a nuestra alma a que se sujete al orden espiritual. Cuando tú te reúnes los domingos, ¿para qué te reúnes? ¿Para ser entretenido o para ser entrenado? Porque esto es algo muy importante. Mucha gente piensa como que el domingo nada más se viene a entretener o el domingo viene a cumplir. Pero realmente nuestra intención es que tú seas entrenado, que tú conozcas tu realidad de vida, que tú conozcas la realidad espiritual en la que has sido colocado, que tú sepas y aprendas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros vemos gente que retrocede. Porque también hemos visto gente que retrocede. Gente que no ha tenido una firmeza en su alma. La gente que retrocede es gente que no ha tenido una firmeza en su alma. Que no ha tenido un entendimiento pleno de su realidad espiritual. Por la mañana yo escuchaba a un predicador que dice que cuando la gente recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero no entiende, pues dice, sí, lo recibí y se va y se olvida, sigue haciendo su vida como si nada. Cuando la gente le entrega su vida a Dios y le dice, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué le está diciendo a Dios? Mi vida es tuya. Mi vida ya no me pertenece. Mi vida te la he dado a ti. Pero si esta persona solamente hizo esta oración y se va y sigue viviendo su vida como suya y haciendo en su vida lo que quiere, eso es lo que la Escritura
nos muestra que es una persona que tiene falta de firmeza porque no ha tenido un entendimiento, porque no ha tenido una convicción y lo que hizo solamente lo hizo de una manera religiosa o sin entendimiento y realmente esto pues no lo lleva a disfrutar aquello que ahora ya tiene en Cristo. La Escritura siempre nos invita a que nosotros nos mantengamos firmes. La carta a los Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, que nuestra esperanza en Dios debe estar firme, porque el que prometió es fiel. ¿Sí? El que prometió va a cumplir aquello que prometió en nosotros, pero también nosotros tenemos que ser dóciles para que lo que Él prometió en nosotros tenga un cumplimiento, porque estamos hablando de que somos cartas abiertas y como cartas abiertas tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pregunta, ¿hay todavía muchas cosas terrenales en nosotros? Sí. Sí, hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer morir en nosotros. Nosotros fuimos diseñados para operar y ser respaldados por Dios. Ese es el diseño por el cual nosotros fuimos creados, para ser respaldados en todo lo que nosotros hacemos por Dios. Ahora, nuevamente te pregunto, ¿por qué retrocede la gente? ¿Por qué retrocede en aquello que ya se le mostró, en aquello que ya se le ha enseñado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el alma todavía hay agentes tóxicos, todavía hay cosas que están dañando nuestra alma o todavía hay asuntos que no se han resuelto en nuestra vida. Y si hablamos acerca de la administración de la herencia, nadie puede administrar bien la herencia cuando tiene un problema en su alma. Por eso es necesario que nosotros le permitamos a Dios que saque de nuestra vida todo aquello que nos sirve. Ahora, algo de lo que no nos permite experimentar esa sanidad es la ignorancia. La ignorancia y la religión son nocivos para la salud espiritual. Porque cuando una persona no tiene convicciones, es una persona que no se puede mantener firme. Y lo que produce una firmeza en nuestras vidas es el entendimiento, es la iluminación de nuestra realidad espiritual en Cristo. Ahora, el alma no es mala, ¿verdad? Porque tampoco va a decir, no, pues el alma tiene el problema. No, el alma no es mala. El alma fue creada para recibir información de Dios y para que la exprese. Ese es el diseño de Dios, para que el alma reciba la información de Dios y sea un canal de expresión de esa vida. Nuestra alma debe ser llevada a un proceso de muerte para que experimente la resurrección de Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Ahora, la Escritura nos ha afirmado en todos los sentidos de que Dios nos ha llamado, de que nosotros hemos sido salvos a través de Dios, de que somos parte del plan de Dios. Eso es algo
que no está discusión entre nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Pero te decía que la ignorancia y la religión ha sido un problema en nuestras vidas. Uno de los problemas o agentes internos más peligrosos que tenemos es la religión. Porque ¿quién de nosotros no ha estado expuesto a la religión? Entendiendo que la religión son los intentos humanos por acercarse a Dios. Todo intento humano por agradar o por acercarse a Dios, a eso se le llama religión. Entonces, la religión es muy peligrosa, porque muchas veces queremos que Dios obre, que Dios actúe a través de intentos humanos. Entendiendo esto, que Jesús fue muy claro cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Pero muchas veces todavía nosotros insistimos en ser religiosos. En cosas tan sencillas, ¿verdad? Porque muchas veces podemos orar para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sí? Lo debemos de hacer. Pero porque muchas veces es por fuerza. Le podemos pedir a algún hermano que ore por nosotros. ¿Y por qué muchas veces por fuerza queremos que lo haga el pastor? O por fuerza queremos que lo haga el apóstol. ¿Por qué? Porque nuestra lógica dice, a mí me lo han dicho, es que tú estás más cerca de Dios. Y digo, y todo lo que hemos aprendido de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu de Dios está en nosotros y que el título más alto que se puede experimentar en el reino de Dios es ser hijo de Dios, no es ser apóstol, no es ser pastor, no es ser profeta. ¿Dónde queda? Y todavía, les digo, tenemos mucha religión en nuestras vidas. Somos religiosos y tenemos que ir despojándonos o desechando lo religioso en nuestras vidas. Fíjate, hay gente que realmente está experimentando una necesidad de Dios, pero la parte religiosa no le permite experimentar esa sanidad, porque la gente quiere que Dios haga las cosas como ellos piensan o a su manera. ¿Les ha pasado eso? Que a veces queremos que Dios haga las cosas así como si nosotros le estuviéramos dando las indicaciones a Dios. Haz así, 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 porque así quiero las cosas. ¿Funciona así? No, pero muchas veces insistimos en eso. Fíjate en la Escritura, hay un hombre que estaba experimentando una enfermedad mortal en esa época, lepra. Pero tenía orgullo en su corazón, tenía parte de religiosidad en su corazón y ahora que lo leamos, tú te vas a dar cuenta cómo esta persona tenía una urgencia por sanar, pero no tenía tanta prisa porque su religiosidad y su orgullo le impedían ser sanado. ¿Sí? Y muchas veces nuestra religiosidad y el orgullo no nos permite ser sanados. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 9 al 11. Si tú quieres, después lo puedes leer todo completo en casa. Y dice la Escritura así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar
y sanará la lepra. Naamán era un general, era un hombre importante. Si tú lees después, lo puedes leer, pero Naamán, en el reino al que pertenecía Naamán, llegó a oídos que había un profeta en Israel que tenía el poder de sanar. Naamán fue con su rey y le dijo, he escuchado, la sirvienta que tengo, que es del pueblo de Israel, dice que en Israel hay un profeta que me puede sanar. Dice, ¿me puedes dar unas cartas para que yo se las lleve al rey de Israel? Y el rey de Israel le diga al profeta que me sane. Fíjate todo el enrollo que hizo Naamán. O sea, movió todas sus influencias y llegó a la puerta. Primero llegó con el rey de Israel y el rey se ofendió porque pensó, bueno, está buscando ocasión quiere problemas. Pero alguien le dijo al rey, no, mira, mándalo con el profeta y el profeta va a saber qué va a hacer con él. Llegó Naamán, dice, con sus caballos y sus carros, frente a la casa del profeta. Imagínate no llevaba dos, tres caballitos, ¿verdad? Sino que llegó, era un general, era alguien importante, traía escoltas, traía una guardia, traía todo tipo de gente, llegó y se paró al frente de la casa del profeta y el profeta ni siquiera se dignó a salir. El profeta le dijo a su sirviente, ve y dile que vaya y que se meta al Jordán 7 veces y va a ser limpio. Le dio la solución. ¿Pero qué hizo este señor? No, dice, los ríos de donde yo vengo están más limpios que este río apestoso a donde me quiere mandar. Así dice. Sí, si lo lees tú, dice que este río apestoso al que me quiere mandar a meterme. Dice, si yo me metiera allá puedo salir igual de limpio. Pero dice que se fue de ahí enojado. Si te das cuenta cómo muchas veces cuando nos exponemos a una palabra de parte de Dios, a veces salimos enojados porque no nos gusta, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Porque Él dice, no, yo esperaba que Él saliera. Lo primero dice, yo esperaba que Él saliera, que me atendiera, que me diera el honor, que me dijera, general, qué bueno que viene usted. Pásele, ¿no quiere tomarse un café? A veces así queremos ser atendidos. ¿Y sabes que muchas veces Dios quiere tratar con tu orgullo? ¿Sabes cuántas veces Dios ha tratado con mi orgullo? Yo te hablo del mío, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que hacer morir muchas cosas. Realmente Dios va a hacer morir en tu vida muchas cosas. Vas a pasar por procesos de muerte. ¿Sí? Y eso es en lo que tuvo que pasar Naamán, porque él dice, yo decía para mí, saldrá luego y alzará su mano. O sea, todavía así bien religioso, como que alzará su mano, dice, y tocará el lugar. ¿De dónde estás mal? Vamos a tocar. ¿Sí? Invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Si te das cuenta cómo él se hizo una fantasía en su mente, que él pensaba que el profeta lo iba a sanar de esa manera. Y el profeta ya le había dicho, mira, vete y métete 7 veces al río y vas a ser sano. Al final de cuentas, el más cuerdo fue uno de sus sirvientes y le dijo, mira, bueno, hasta le dijo eso, Padre mío, así dice la escritura, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una hazaña muy importante, vete a otro país y mata o tráeme esto, ¿lo harías? Dice, sí lo hubiera hecho. Dice, entonces, métete 7 veces, ¿qué te cuesta? O sea, ¿qué te cuesta? Bueno, total, lo hizo. Se metió y dice que salió y su piel era como la de un bebé.
¿Sí te das cuenta que muchas veces los que le damos vueltas al asunto somos nosotros? Alguien dijo lo siguiente: es mejor flojito y cooperando. Es realmente, pero a veces el orgullo y la religión o lo religioso no dejan que Dios obre en nuestra vida. La convicción se afirma por causa de la renovación del entendimiento. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento constantemente va a estar siendo renovado. Necesitamos dejar atrás el ego y aprender a volvernos inofendibles. Porque todavía a esas alturas hay cosas que todo nos ofende. Porque tenemos una actitud como la de Naamán, porque queremos que todo el mundo nos traiga así, ¿verdad? Y muchas veces no va a ser así. Los hijos de Dios somos inofendibles. ¿Qué hablan de ti? Que hablen. ¿Qué dicen esto? Que lo digan. ¿Qué piensan que tú eres? Que lo piensen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos nuestra propia proyección. Nosotros no buscamos, en Cristo nosotros no buscamos proyectarnos nosotros. Sacar un beneficio nosotros. Decía alguien, ni que fuéramos políticos del reino, ¿verdad? Que estuviéramos en campaña. El edificio que debe edificar la iglesia no es estas 4 paredes. El edificio que edifican los edificadores es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No son las 4 paredes. Muchas veces se le pone mucho énfasis en las 4 paredes y no se trabaja en el edificio o la casa espiritual que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el mayor recurso que nosotros tenemos es la administración de Cristo. ¿Cómo entonces nosotros nos debemos de conducir como hijos de Dios? Primero no debemos de hacer las cosas para ser vistos. Realmente lo que nosotros hacemos no lo hacemos para ser vistos. Lo hacemos porque hemos entendido quiénes somos. Lo hacemos porque sabemos que somos hijos de Dios. Lo hacemos porque esa es nuestra naturaleza. Número 2, nosotros no hacemos las cosas para que la gente nos honre. Porque nosotros todo lo que somos, lo somos por gracia. Lo somos por Cristo. Así es que aquí los títulos no sirven de nada. A mí me puedes decir pastor, me puedes decir Carlos o me puedes decir flaco. Yo no tengo problema. ¿Sí? Tú puedes decirme como tú quieras porque para nosotros los títulos no son importantes. Número 3. Nosotros no enseñamos para nuestro propio reino. Nosotros enseñamos para que el reino de Cristo sea conocido, para mostrar las convicciones que tenemos y la firmeza que tenemos en Dios. Y tenemos que entender esto, que lo más importante, número 4, lo más importante para nosotros comienza con lo espiritual. Todo lo demás se le llama añadiduras. Porque en este reino la formación de Cristo es lo que se prioriza. Número 5.
nosotros no podemos vivir en una dualidad de vida. No podemos vivir vidas dobles. No podemos tener una vida en casa, otra vida en la calle, otra vida cuando nos congregamos. Nuestra vida es una vida espiritual en todo momento. Juan 3, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice la Escritura. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, la condicionante es que cuando nosotros prosperamos espiritualmente, la salud y el que nos vaya bien está garantizado. ¿Sí? Cuando nosotros prosperamos espiritualmente, todo lo demás está garantizado. Cuando tú prosperas espiritualmente, cuando lleguen las oportunidades las vas a poder ver. Pero si tú eres una persona que no prospera espiritualmente, van a pasar las oportunidades y no vas a tener ni tiempo para verlas. Ahora, estuve hablando acerca del alma y dentro del alma se expresan los temperamentos. Algo que tenemos que entender es lo siguiente, que el carácter de Cristo se impone sobre tu temperamento. O sea, ¿nuestros temperamentos son malos? No, son buenos. Nos ayudan a vivir, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a expresarnos, pero nuestros temperamentos deben ser gobernados por Dios, por el Espíritu de Dios. Usted nació con su temperamento, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo sí nací, ¿o no? Sí, usted nació así. Y así Dios quiso que usted naciera. Cuando usted reacciona, se expresa su temperamento, pero ahora su temperamento debe sujetarse al Espíritu. ¿Sí? Cuando usted entiende y cuando usted va haciendo morir todo lo terrenal, su temperamento también entiende que ahora se debe a alguien mayor y que el carácter de Cristo se impone sobre su temperamento. ¿Y por qué tenemos que trabajar tanto en la parte del alma? Porque recuerda que estamos administrando una herencia, que es Cristo. Pregunta, ¿no será peligrosa la herencia en manos de un inmaduro? ¿De un rencoroso? ¿De un orgulloso? ¿De un ególatra? ¿Será peligroso? Si te das cuenta por qué es necesario que trabajemos o que permitamos que Dios trabaje y haga lo que tiene que hacer en nosotros. Porque nosotros somos elementos que traen libertad a los cautivos, pero debemos definirnos para poder mantenernos firmes. Es por ello que tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestra vida. Es por ello que tenemos que permitir que Dios haga su obra en nosotros. Es por ello que tenemos que permitirle a Dios que haga las cosas a su manera y no estar buscando que las cosas se hagan a nuestra manera. Porque, por ejemplo, tenemos a Naamán, ¿verdad? Lee, yo te invito a que tú leas este pasaje que acabamos de leer.
Y tú te puedas dar cuenta cómo el orgullo y la religión no nos permiten avanzar dentro del reino de Dios. Y que es mejor ceder al impulso del espíritu de vida para que la vida que ya portamos dentro tenga una expresión y nosotros podamos mostrar y tener una administración de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Porque recuerda que somos cartas abiertas, leídas por todos. Pero aquí el asunto es qué es lo que están leyendo en esa carta que eres tú. ¿Qué es lo que la gente está leyendo? ¿Sí? Si la gente esa carta la leyó en el pasado, pero en el presente, esta carta es diferente. Porque esta carta lo que Dios hizo es borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Pero esta carta es muy importante porque es el testimonio de la vida de Cristo en tu ser. Oramos, Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú estás haciendo y has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos des la iluminación para que nosotros podamos caminar de acuerdo a tu voluntad, vivir conforme a tu propósito, Señor, y ser dóciles a la guianza de tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les invitamos, compartan este mensaje para que más gente sea edificada y crezca en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.